Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase del 3 de febrero del 2026. Estamos en la clase de didáctica de la química del paralelo 5C1 y el día de hoy tenemos un taller de manera tal que las personas que están presentes en condición van a mostrar sus mapas mentales con respecto a cómo enseñarían la tabla periódica de elementos o los conceptos que implica la tabla periódica. Entonces, empecemos, empecemos con Ani Cavada. Buenas noches, Marcel. ¿Sí me escuchan? Sí, está bien. La escuchamos y la vemos. Por favor, enséñenos su mapa mental, lo radiante, eso, y vaya explicándolo, por favor. Déjeme colocar en la vista de la blanca. Ya, aquí está tabla periódica. Ay, es que se choca la luz. Ya, aquí dice, se encuentra la información de cada uno de los elementos y aquí puse. Ya, pero ¿de qué ramal empezamos? Porque acuérdense que todo va en sentido de las manecillas. Master, una consulta. No puedo tomarle una foto y mostrarla en pantalla porque no se ve bien. Es que como que No, pero choca la. es que usted va explicándolo, pues. Eso Ya. no importa. Ya, bueno, entonces empezaría por acá, por el lado derecho, que dice la tabla periódica, también conocida como sistema periódico, es un cuadro de resumen de los elementos químicos. En esta parte. Eso es importante. O sea, acuérdese que a pesar de que el mapa mental no tiene una estructura rígida, hay que empezar desde la parte superior, ¿no? Y va hacia el movimiento de las manecillas del reloj. Por favor, continúe. Ya, aquí más abajo, ya he puesto, se encuentra la información de cada elemento y ahí las ramas que están, el símbolo, el número atómico, masa atómica, punto de fusión, punto de ebullición y densidad. En estas ramas que están aquí. Ya, pero pregunto, ¿por qué no lo ubicó? Tiene en la parte de arriba superior la primera ramal o el primer destello. ¿Ya? Y ahí, ¿cuál sigue? Entonces sería el orden o sea, sería así, acá, acá y al último este. Ya, es al revés. O Sí. sea, tiene que corregir ese mapa mental y hacerlo al revés. O sea, va primero la parte superior que usted señaló y ahí sigue hacia, bueno, Acá. ubicándonos en la parte, no, pues el lado contrario. O sea, acá. Claro, así es. Es que aquí está, pues, maestra, eso es lo que le estoy diciendo, que dice así. Eso, sí, correcto. Entonces está bien. Continúa. Ya, ya, al lado está la clasificación. Se clasifican los elementos según su número atómico y va en orden creciente. Ya, y el final, para finalizar, acá termina acá arriba mismo, que dice organizado. Un momentito, un momentito. Disculpen, bueno, disculpen. Por favor, señorita Cavada,
concluya su presentación. Ya, se Ya. pasó por el ramal que hablaba de los números, de los pesos atómicos y de los números atómicos. Ajá, y finalizar aquí arriba, está organizado en columnas y filas, las filas llamadas periodos y las columnas organizadas en grupos y familias. Ya, entonces, la sugerencia es que cada ramal lo pinte de un color diferente. Ahora, no Ya. sé si es porque como se está proyectando no se distingue bien, pero cada ramal de esos va de un color diferente. ¿Usted cómo los tiene? ¿Los tiene pintados de un mismo color? O sea, desde acá se ve que si todos están del mismo color. Es que puse naranja y café. Y las líneas sí son del mismo color. Ya, pero el tema es que cada ramal con su ramificación van pintados de un color. O sea, recuerde el ejemplo, ¿no? Les voy a compartir nuevamente el ejemplo. En el ejemplo hacían lo del tema de las frutas. Y recuerden que para cada tema de las frutas, por ejemplo, la naranja iba pintado toda la ramificación de color anaranjado. El banano iba pintado todo de color amarillo, todo el ramal. Entonces eso, yo pienso que Annie tiene que modificar en su mapa mental o su mapa radiante, porque todos están pintados de color verde. Ya, maestra, entonces yo voy a corregir eso. Sí, esa sería la observación. De ahí me parece bien el orden en que los ha hecho y las sus ramificaciones también. Está bien. Gracias, maestra. Se está abriendo el archivo. Aquí está el ejemplo. Y esto es lo que en realidad todos deben de considerarnos. Ya si no lo hicieron ahora no importa, enseñen lo que han hecho y lo que han trabajado para poderlos calificar. Annie tiene 10. Entonces, ¿logran ver la pantalla compartida, por favor, todos? Sí, maestra. Ya, entonces mire, por ejemplo, la naranja como tal, está toda la ramificación pintada de un solo color. Y la manzana, que es otra fruta, está pintado toda la ramificación de color verde. ¿Por qué? Esto tiene, no solamente es el tema de creatividad, sino que además de eso, responde al hecho de que es un subtema del gran tema. Y del subtema nacen a su vez sus propias ramificaciones que hay que ir explicando. Entonces, por eso es importante para este caso y para esta herramienta didáctica poner de un color diferente cada ramificación. Mire el del plátano, el de los bananos. El del banano es completamente amarillo. Y el de la cereza es rojo, ¿no? Entonces, esa observación nomás por el caso de Ana. Hay alguien que está entrando como blanco, pero yo no sé quién será. Si no es de la clase, será eliminado. Bien, continuamos. Emily de la Cruz. Por favor, la persona que está como blanco, identifíquese, porque si no es de la clase, se lo va a retirar de la conexión. ¿Quién es? ¿Qué tal? Soy Villafuerte. Estoy entrando de otro dispositivo. Ah, ya. Entonces, Ya me cambio el nombre, ya me cambio el nombre. Ya, no se preocupe, ya. Lo que queríamos era que, ya. Entonces, de la Cruz, por favor, presente su
su mapa mental. Llame, buenas noches, el de presente. Ya, lo mismo sucede con Emily. Emily no le ha puesto colores a las ramificaciones, ¿no? Tendría que ponerle colores. Pero la escuchamos, Emily, cómo hizo su mapa mental. Ya, yo comencé por aquí. Desde aquí arriba. Acérquese un poquito al micrófono o a la cámara para que pueda proyectarse su imagen. Por favor. Ya. La tabla periódica, la primera versión fue diseñada por Dimitri Mendeley y su estructura actual por Alfred Werner. Es lo de acá arriba. Ya. Al lado le puse lo que la tabla periódica contiene elementos químicos y en ella se pueden encontrar su clasificación, su organización y su distribución. Ya, aquí en la tabla periódica, en los elementos podemos encontrar la masa atómica, su símbolo, el nombre, el estado de oxidación, el número atómico y su configuración electrónica. La tabla periódica está organizada por grupos y por periodos. En los periodos podremos por el número de niveles energéticos y también podemos ver que tienen tendencias similares. Esas tendencias similares pueden ser la electronegatividad, la afinidad electrónica y la ionización. Mientras que los grupos contienen 18 grupos, que son las columnas verticales en la tabla periódica. Están conformados por los alcalinos y los gases nobles, que poseen su misma valencia en su misma capa. Acá están las categorías que se categorizan por los metales, no metales, metaloides y los gases nobles. En los gases nobles tienen niveles completos. Ellos están conformados por 8 electrones en su último nivel. En los no metales son malos conductores de energía, se caracterizan por ser opacos y no son muy moldeables. Esa red está muy bien hecha y ya se puede apreciar que cada ramificación tiene un color diferente. Está muy bien está bien, tiene un bono ese trabajo. Está bien, Emily. La felicito. Gracias. Se puede apreciar que cada ramificación tiene sus respectivos colores, eso la hace diferente. Y además de eso tiene más condumio explicativo, ¿no? Don Bolívar, lo escuchamos. Buenas noches, buenas noches, compañeros. No sé si se diferencia ahí en mis. Sí, está bien. Ahí. Ahí, ya. El mapa mental de la tabla periódica de los elementos químicos. Esta tabla periódica está representada por un esquema gráfico. Todos los elementos de aquí están representados por un esquema gráfico, ¿no? ¿Qué se nos viene a la idea dentro de la tabla periódica, lo que es un esquema gráfico? Se nos viene en mente formas, líneas y colores, como indica ahí. Aquí está. Formas, líneas y colores. Ya. Ahí sí, formas, líneas y colores. La tabla periódica se encuentra ordenada por filas y columnas. En las filas tenemos los periodos, letras de los elementos químicos de cada uno de los elementos y los números naturales que se representan estos elementos.
En la columna tenemos los grupos de familia, como lo son el grupo A, el grupo B y los números romanos que se encuentran designados dichos elementos. En la tabla periódica también ordena y clasifica estos elementos. ¿Ya? Ordena y clasifica estos elementos. ¿Ya? En su número, en los elementos químicos y número atómico. También nos indica las propiedades de estos elementos, que son las propiedades físicas y químicas que tienen estos elementos. Y la tabla periódica consta de los elementos como son los metales, los no metales y los gases nobles. Eso en cuanto a todo una breve idea de lo que tiene que ver la tabla periódica. Ya, está bien su creatividad que haya puesto en el centro una tabla periódica pequeñita, no está bien. La única corrección que se le hace es que cada ramal sea pintado de un color diferente. Ok, Miss. Esa sería la única observación. Por ejemplo, filas que tenga un color, por decir, amarillo. Sí. El otro ramal que era, me parece, el del ordenamiento, que sea de un color verde. Entonces, Okay. cada ramal que tenga su propio color, ¿no? Para que se pueda diferenciar. Y ahí está bien, don Bolívar. Y esa creatividad de haber puesto la tabla periódica en el centro está bien. También un bono se le va a dar. Ya, Okay. la señorita Mendoza, Lisette. Buenas tardes, buenas noches. Un segundo. Vamos a subirle el brillo que no se ve bien. Y ahora sí. Bueno, ahí tenemos la tabla periódica. En ese está organizado con filas y columnas, en lo que está la ramificación de color amarillo. En la ramificación de color rojo tenemos los llamados que son periodos, que indican letras. Ya, Y ahora pero, también tenemos... ya, pero un momentito, Lisette. ¿Por dónde Dígame. empezaste? ¿Por dónde empezó el Allá, movimiento? A ver, enséñanos esa parte. por lo que es la amarilla más. Ya, señálala para verla bien, por favor. Espérenme un segundo, déjeme. Ya. Aquí. Ya, continúa. De ahí, ¿cuál sigue? Ya. Ya. Y parece más técnico, creo que se ve bien. Ya designa números. Y ahora tenemos organizados en grupos o familias, que son el grupo A. Los del grupo A representan lo que es el hidrógeno, el litio, el sodio y el potasio y el rubidio. Ahora tenemos lo que son grupo A, el B, que representa el escandio, el titanio, el vanadio, y también se nombra con números romanos. Ahora tenemos ramificación de color verde. Ordena y clasifica elementos químicos, que son propiedades físicas y químicos. Representación con su número atómico. En la ramificación de color naranja tenemos elementos químicos. Hiciste caer algo. Sí. Que son, está dividido por metales, no metales y gases nobles. Sí, pues. Apaga tu micrófono, compañero Bolívar. Ya se lo apagué. Ah, ya. Ya, los metales tenemos el aluminio, el vanadio, el calcio, etcétera. Y los no metales tenemos unos ejemplos, que son el azufre, el selenio y el cloro, entre otros más. Y entre los gases nobles, en algunos de ellos tenemos lo que son el neón, el helio y el argón. Está bien el que haya colocado cada ramificación de color. Eso está muy bien, se la felicita por esa organización, ¿no? Lo que sí noto es que me parece que Ani fue la única que mencionó quién fue el creador de la tabla periódica, porque don Bolívar no lo mencionó. Emily creo que tampoco lo mencionó.
Y ahora, Lisette, tampoco. Sí, lo mencioné. Entonces, es importante, y recuerden ustedes que si estamos hablando de un tema, empezar mencionando quién es el que postuló esa teoría o ese tema. Entonces, el primer destello de su mapa mental tenía que haber sido que el creador de esa clasificación fue Mendeleev, ¿no? Sí, voy a corregir eso. Ya eso sí tuvieron que las personas. ¿Quién mencionó a Mendeleev? Creo que fue Ani, ¿no? Sí, la compañera Ani fue la primera. Ani fue, ¿no? Ani. Sí, Ani. No, no, yo no fui máster. Yo mencioné o sea, cómo es conocido también. Ah, o sea, solo lo mencionó, pero tienen que incluir a Mendeleev, no pueden dejarlo abandonado. Porque recuerda que habíamos visto otros ejemplos de mapas mentales y todos ellos empezaban con el autor principal. Entonces, cosa igual tiene que suceder acá, ¿verdad? Y eso que fue el creador, máster. No estamos de Claro, así es. Entonces se han olvidado, hay que incluirlo. Pero está bien, Elise, tiene 10 en su presentación. Está muy bien. Yesenia Naranjo. Ya máster. Esta es, Vea, eso está muy bonito. Eso está en realidad muy creativo. A ver, Ya. Yesenia, explíquenos ahí, por favor. ya, el creador fue ¿no? el creador fue el científico ruso Dmitry Mendeleev en el año 1869. Sus propiedades periódicas es la electronegatividad, afinidad electrónica, energía de ionización, radio atómico y carácter metálico. Los gases nobles, aquí está como en el color verde, son gases de un solo átomo, son incolores y es el grupo 18, son el hielo, el neón, el argón, el criptón y el radón. Aquí tenemos los metales. Disculpa la interrupción, hija, pero no te olvides, está muy bien tu mapa mental y de hecho ha superado todos los anteriores que se han presentado, porque tiene el componente de la creatividad y eso es muy importante. Pero no olvides que hay que colocarle los rayos o las ramificaciones. Porque Sí, si no hay como tal las ramificaciones, ya deja de ser mapa mental. O sea, esa parte sí hay que obedecer y ceñirse a lo que los autores originales de los mapas mentales establecen. Hay que hacerle la ramificación. el nodo central, que en este caso es tu tabla periódica, hay que hacerle la bolita, y de esa bolita va saliendo cada ramificación o cada rayo, si lo quieres ver así, ¿no? Ya máster. Ya, entonces, así como está, lo único que haces es ir colocando cada ramificación con un color diferente, para que no dañes el trabajo, nada más. Ya máster. Ya, continúa, por favor. Ya tenemos los metales que están de color rosado, que son buenos conductores de electricidad, se mantienen unidos por enlaces metálicos y son maleables y deductibles. Tenemos los no metales que son de color morado, que son frágiles, malos conductores de electricidad, pueden ser gases, líquidos gaseosos o temperatura ambiente. Aquí tenemos un ejemplo que es el diamante. Tenemos los elementos de transición interna, que son los que representan sus tres últimos órbitas incompletas y son denominadas tierras raras. Se clasifican en elementos químicos según su número atómico, propiedades físicas y químicas, y están organizadas por filas que son periodos y columnas que son grupos o familias. Gracias. Ya, muchas gracias, está bien, se le felicita. Señor Villafuerte, vemos su mapa mental, por favor. ¿Qué tal, Mil? Muy buenas noches a todos. Yo entendí mal la tarea, la verdad, pero ya ahorita que le voy a explicar cómo la hice yo, A ver, porque me confundí. lo que tenga, no importa.
Ya, eso estaba haciendo. Espera, ahí. ¿Se me ve? Espera. A ver, mira. Mi idea en general era, como ven aquí, o sea, este es el borrador, porque no uno lo quería hacer a limpio, pero era, se supone que ponía aquí la tabla periódica con un loguito, color, y se segmentaba en varios elementos, se supone. Casi mismo, en no metales, pero puse todos los elementos, o sea, yo hablo, desglosé solo la tabla periódica, pero como estaban viendo mis compañeros, desglosaron más, era en general. Ya, pues, estaba haciendo, ya teniendo claro, estaba haciendo la misma idea, pero ya con esto, les explico. Esto es lo que estaba haciendo ya, escuchando a todos mis compañeros cómo la habían desglosado. Así mismo, la idea principal no se pierde, era la tabla periódica, así mismo en general pequeñita, y varios elementos así pintados, pero todo como el loguito de la tabla, con un valor inventado, aquí digamos en categorías, en metales, no, metaloides, no metales, en su bloque, que se divide en 3 bloques, y en 18 grupos. Y el creador fue Mendeley V. Ya, entonces Raúl, lo que tienes, ya se te califica, está bien, ya se te va a Claro, hacer pero 9, pero escúchame algo. dígame. Recuerda que el mapa mental, nuevamente regresamos al ejemplo, el mapa mental tiene un núcleo, un núcleo. Entonces, en este caso, el núcleo es la tabla periódica. Claro, Y el resto de cosas o de ramificaciones no tienen cuadrados. No van no, no, en no, cuadrados. no, es que este es el borrador porque no lo quiero hacer con cuadrado, es que era como para organizarme mejor. Claro, así es. Entonces, lo que tienes que hacer es el núcleo, irlo encerrando con un color, una bolita, y de ahí sale una primera rama o un Exacto, primer rayo. Y ahí, exacto. por ejemplo, tú hablas de Mendeleev, está bien. Una segunda ramificación está el tema de la clasificación de los metales Ajá, y los no metales. las Esa es categorías. una segunda ramificación. Exacto, Y, y todo eso tú tienes que ir ordenando desde la parte superior hacia el movimiento de las manecillas del reloj. claro, El yo le iba a orden. dar, claro, le iba a dar un orden como que así, para que comience aquí, Así exacto. es, sí. Entonces, eso es lo que tienes que hacerle a tu esquema. Y Claro, eliminar todos los cuadrados o los rectángulos que tú tengas, ¿no? o sea, era como más que todo como que es una tabla periódica pequeña, pero dividido en varias categorías, por decirlo así, pero así mismo, eran valores inventados, digamos, en creador valía 1,00, no sé cuántito, pero era como darle el toque de todo, que es una tabla periódica, pero con las ramificaciones. Ya, está bien. Entonces, tienes que ponerle los colores a cada ramificación, Ajá, eliminar los cuadrados y esos niveles, no hacerlos de tantos niveles, sino mira una no, ramificación que tenga unas 3 subramificaciones y de ahí sacar puedes más, abrir un nuevo tema como otra ramificación. exacto, Pero sí, está bien porque has hecho un trabajo y eso es importante. Entonces está bien, se te va a colocar el 9 por haber hecho el trabajo, no he presentado a tiempo. Pero ya. se te penaliza con un punto porque no lo has completado, ¿no? Sí, claro, es que lo hice mal, la verdad, pero ya ahorita que lo tengo claro, ya sé cómo fue. Bien, listo. Muchas gracias, Raúl. De Vámonos nada. con Ingrid Tenesaca. Buenas noches, maestra presente. Aquí está mi Eso, Pepe, está muy bien. Ingrid también demuestra creatividad, ha hecho un atrás, ¿no? Y, bueno, esa es la creatividad de ella. A ver, Ingrid, te escuchamos. ya. Bueno, tenemos aquí la tabla periódica y esto comienza con un origen, sí, que se fue en el siglo XIX, cuando en 1817 Johann Dobereinen publicó la ley de las octavas. Luego está en 1863 John Newlands con la... aquí era
las leyes de las triadas, y aquí eran las leyes de las octavas. ¿Sí? Después tenemos en 1869 a Dmitri Mendeleev, que él publicó la primera tabla de los elementos organizados en orden decreciente de masa atómica. Creciente, perdón. ¿Sí? Está muy bien Después- ese antecedente, se te felicita, Ingrid. Muy bien ese antecedente. Ha sido completo. Ahí tiene un bono, Ingrid, en esa presentación. Continúa, por favor. Ya tenemos aquí la distribución, ¿sí? Que se distribuye, perdón, en grupos y periodos. Los grupos están ordenados verticalmente y existen 18 grupos, mientras que los periodos están ordenados horizontalmente y existen 7 periodos. ¿Ya? Luego tenemos la clasificación, que se clasifican en metales, metaloides, no metales y los gases nobles. Estos metales se caracterizan, por ser brillantes, ser buenos conductores de energía y son maleables. Mientras que los metaloides se caracterizan por ser, bueno, estos son como parte y parte de los metales y no los no metales. Sí, entonces estos pueden ser brillantes, como también pueden ser opacos, y también conducen energía y calor. Mientras que los no metales son opacos, sí, también son malos conductores de energía y tienen su densidad baja. Y acá tenemos a los gases nobles, que poseen en su configuración electrónica 8 electrones, excepto el helio, y también que estos no reaccionan con otro elemento. Esa es una de las características. Y aquí tenemos los estados de agregación de la materia, que están en sólido, líquido y gaseoso, y el sólido, un ejemplo de sólido sería azufre, diamante y sal de mesa, y el líquido, un ejemplo sería agua, petróleo y metanol. Tenemos acá el gaseoso, un ejemplo de la vida cotidiana sería la Coca-Cola y el vapor de agua. Muy bien, Ingrid, felicitaciones. Ha sido una presentación bastante completa de la señorita Tenesaca. Ya, y Liliana Trujillo, escuchamos a Liliana. Buenas noches, máster. Mapa mental de la tabla periódica de los elementos químicos. La creación de esta tabla se le atribuye al científico Dmitri Mendeleev en el año de 1869. Él reunió en una tabla 63 elementos hasta el momento conocidos en ese tiempo por la ciencia. Después, Julius Lothar ordenó los elementos a partir de las propiedades físicas de los átomos, y después surgió un cambio importante en la tabla periódica, los cuales son obra del señor el señor químico Glenn Seaborg, quien entre otras cosas ordenó la serie de los actínidos debajo de la serie de los lactánidos. Ya, entonces mira, ahí hay una sugerencia, disculpa la interrupción. Sí. La rama de Dmitri Mendeleev, ¿verdad? Esa rama puede ir ahí la palabra historia. Ah, ya. Y de la historia, ahí tú abres una subrama para Mendeleev, otra para el otro químico que estás mencionando, y así lo que tú hablas no queda solo contigo, así es, sino que queda plasmado en tu mapa mental. Listo. Ya, de aquí entonces hablamos que la tabla periódica sirve como una herramienta fundamental para el estudio de la química, porque esta permite identificar de manera coherente las diferencias y las similitudes entre los elementos químicos. Ahora, la función de esta es la de organizar los elementos químicos. Es como un registro organizado de los elementos químicos según el número atómico, las propiedades, las características. Ya, es que recuerda tú que el mapa mental sí te permite poner más palabras. Entonces la Q no la dejes solo como Q, sino que complétala con la palabra químico.
Ah, ya. Para Listo. que no quede la Q ahí en el aire solitaria, pues. Listo. El uso de la tabla periódica de los elementos químicos, diferencias y similitudes entre los diferentes elementos. Nos posibilita analizar el comportamiento químico de los elementos. Como ya lo dije, también es una herramienta fundamental para el estudio de esta ciencia. También nos sirve para distinguir elementos a partir de su número atómico. Y también se la puede emplear para predecir las propiedades químicas de nuevos elementos. Ahora la organización de la tabla periódica, como puede ver, la tabla periódica presenta todos los elementos conocidos hasta el momento, y estos están organizados en grupos, periodos y bloques. Los grupos son 18, los periodos son 7 y los bloques son 4, que son conocidos S, P, D y F. Y la tabla periódica, está vinculada al descubrimiento de nuevos elementos y el estudio de estas nuevas propiedades entre ellos. Gracias, maestra. Me parece bien la iniciativa que ha hecho ella, en cambio su papelógrafo. Esa parte también es meritoria de un voto. Sin embargo, hay que corregir los aspectos que hemos citado, ¿no? Que, por ejemplo, la ramificación azul diga historia y de ahí se abre Mendeleev y los otros personajes que ella mencionó. En la Q que se complete la palabra, ¿no? Recuerde que el mapa radiante sí les permite colocar más palabras que los otros esquemas que eran las redes, ¿no? En donde solo se colocaba hasta 2 palabras. Acá sí es posible, acá puede usted hasta colocar figuritas. Y así lo ha demostrado el mapa radiante creo que era de Yesenia. Yesenia tenía el mapa radiante muy creativo, muy bonito, con ilustración. En general, todos han hecho buen trabajo y se los felicita, y lo que es más, se le da aplausos, ¿no? Porque Creo que también hayamos entendido todo lo que los compañeros hablaron, y algunos teníamos unos vacíos de la tabla periódica y ya fueron despejadas esas dudas. bueno, no son vacíos. Lo que ocurre es que algunos lo limitaron el número de ramificaciones. Pero la mayoría conoce o sabe que la tabla periódica ayuda a clasificar. La mayoría conoce también de que se divide en metales, en no metales. Quizás lo que falta es añadir un poco más de ramificaciones a sus mapas mentales. Por ejemplo, usted, don Bolívar, hablaba de otras cosas, pero no todas estaban dentro de las ramificaciones. Entonces, eso es lo que hay que añadir para que su mapa radiante tenga más ramificaciones. Pero de ahí estuvo muy bien. Gracias, Miss. Entonces, en el caso de Annie tenía pocas ramificaciones. Ella tendrá que aumentarlo. Annie tenía pocas ramificaciones. Lo mismo don Bolívar. Y en el caso de Raúl tiene que sentarse a pintar las ramificaciones, eliminar los cuadrados, y ese esquema que él ha tenido bosquejado ya tiene que transformarlo en mapa mental, ¿no? Bien, entonces, solo para continuar un poco más allá con el siguiente tema, porque quisiera yo ya la siguiente semana trabajar es química propiamente. Entonces, lo siguiente que nos quedaba revisar era el mapa conceptual como tal.
No podemos confundir. Uno es el mapa mental o mapa radiante y otro es el mapa conceptual. Aquí sí tenemos un esquema un poco más parecido a lo que Raúl le enseñó, en el sentido de que hay niveles. Entonces los mapas conceptuales son diagramas. Y son diagramas que tienen conceptos y que son representados por círculos y recuadros. Entonces el tema principal va en un recuadro. Y los temas o los subtemas van en círculos. Además, en el mapa conceptual existen conectores, que son las flechas. Y es posible colocar conectores, palabras como tal. Por ejemplo, hierba es un vegetal. Los mapas conceptuales en términos generales son estrategias didácticas, al igual que los mapas mentales y al igual que las redes que vimos en las clases anteriores. Y ayudan justamente a que el estudiante capte y construya su conocimiento. Y de esa manera lo transforma en significativo. Usted lo hace significativo porque, por ejemplo, sus mapas radiantes que hicieron sobre la tabla periódica no lo van a olvidar tan fácilmente porque ustedes diseñaron su mapa radiante. Ustedes se tomaron la molestia de pintar, de colocar las gráficas. Entonces, eso hace que en su mente estas estructuras tengan representatividad. Entonces, el mapa conceptual es primero una estructura que usa proposiciones y lo hace de manera jerárquica. ¿Cuáles son los fundamentos de los mapas conceptuales? Primero que solo vamos a colocar ahí conceptos. Lo que está en el pensamiento lo vamos a transformar en un concepto. Y ese concepto se lo va a representar a través de símbolos. Porque de acuerdo a lo que indica Novak, el ser humano es el único capaz de inventar y usar lenguaje de símbolos. Ahí tenemos un ejemplo de un mapa conceptual. Partimos en el primer nivel del concepto de los animales. Y a través de una flecha decimos que pueden ser vertebrados o invertebrados. Y que los invertebrados pueden ser artrópodos y que los artrópodos pueden ser insectos o arácnidos. Entonces, en este mapa conceptual, yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 niveles. Y mi primer nivel es ocupado por la palabra animales, porque ese es mi concepto general. Entonces, el concepto como tal es la unidad básica. Y la vamos a encerrar siempre en un recuadro. El resto de niveles podemos encerrarlo en óvalos o en circunferencias. Ahí tenemos otro ejemplo del mapa conceptual del aprendizaje significativo. Entonces, el tema central es el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo crea estructuras cognitivas
supone condiciones, jerarquiza inclusión y resulta de la asimilación. Ese es mi segundo nivel, como tal. Nótese que asimilación está un poco más arriba que inclusión. Yo lo pusiera al mismo nivel. De ahí la estructura cognitiva está relacionado con la función sustantiva, es decir, es una función importante. Cuando usted escucha la palabra función sustantiva es porque es una función primordial. Las funciones adjetivas son los complementos. Entonces la estructura cognitiva con una flecha indica hacia la relación sustantiva y de ahí indica que va a existir esta relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas. Fíjense que los niveles también pueden estar relacionados entre sí. Eso también me permite el mapa conceptual. Y lo que hacemos simplemente es colocar palabras que conecten ese concepto con el siguiente del otro nivel. Eso es permitido. En el mapa conceptual es importante respetar el número de palabras. No puedo yo aquí colocar más de 2 palabras. No debo de hacerlo. Porque ya esta estructura es mucho más organizada que el mapa radiante o también llamado mapa mental. Ya la estructura del mapa conceptual obedece a jerarquías o a niveles. Y los niveles van, o los conceptos van encerrados en circunferencias y el tema central va encerrado en cuadrados. En este ejemplo yo no sé por qué no han encerrado el aprendizaje significativo en un rectángulo. Debieron de ponerlo en un recuadro, porque es el tema principal. Y ahí el resto son conceptos que van armando la explicación de lo que es el aprendizaje significativo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo armar un mapa conceptual. Identificamos los conceptos principales. Entonces, si yo quiero hablar de la investigación, tengo que decir que la investigación es un proceso sistemático. Pero el tema principal es investigación. Y de ahí el siguiente nivel que me toca explicar es que es un procedimiento sistemático y que además se puede iniciar con el planteamiento de un problema. Aquí hay 2 cosas importantes que notar. La palabra planteamiento como tal es un concepto y problema es otro concepto. No puedo poner en cada circunferencia más de un concepto. Tengo que poner un concepto, nada más. Aquí hay otro ejemplo que habla sobre la clasificación de los animales. Y el tema general es clasificación de animales. Y yo puedo de ahí partir con aquellos que tienen huesos y con aquellos que no tienen huesos. Entonces, viene el concepto de vertebrados e invertebrados. Y de ahí puedo yo derivar de los vertebrados a los mamíferos, a los reptiles, a los peces, a los anfibios.
Por otro lado, tengo a los invertebrados y puedo yo ramificar en crustáceos, anélidos, arácnidos e insectos. Estos son ejemplos sencillos de temas generales de mapas conceptuales. Nuestra siguiente actividad, y ya esa la van ustedes a subir directamente en la plataforma, es dibujar su mapa conceptual sobre el mismo tema que es la tabla periódica de elementos. Ya ustedes tienen una investigación previa, porque con esa investigación previa es que armaron el mapa radiante o el mapa mental. Ahora van a transformar ese mapa radiante o mapa mental en mapa conceptual. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a hacer la foto de la clase. Por favor, los que pueden, enciendan la cámara. Hemos concluido la sesión de hoy con las siguientes personas: Andy Cavada, Emily de la Cruz, Bolívar López, Licey Mendoza, Yesenia Naranjo, Raúl Villafuerte, Ingrid Tenesaca y Liliana Trujillo. Hacer la foto de la clase. Y nuevamente se les felicita por su iniciativa en el desarrollo del mapa radiante. Por favor, no se olviden de transformar ese mapa radiante en el mapa conceptual. Bien, cerramos hasta aquí la grabación. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias, cuídense. Gracias, mis cuídense. Nos vemos la próxima Gracias, clase. igualmente.